Te voy a hacer una pregunta, hermano, hermana. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú fuiste rescatado del infierno eterno, mientras que millones de personas perecen y van al infierno sin el perdón de los pecados? ¿Eras acaso tú mejor que ellos? ¿Eras más inteligente? ¿Eras más piadoso? ¿Eras más digno tú del amor de Dios que esas personas que murieron sin tener la oportunidad de tener la salvación que es en Cristo Jesús? Vamos a ver la respuesta bíblica de esa elección incondicional de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5 dice: en amor, escuche bien, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. He visto hermanos arrogantes quebrándose al comprender que su salvación no depende de ellos, sino de la gracia soberana de Dios, porque hay gente engreída que creen que porque su buena conducta, su buena moral, su buena actitud, su santidad, entonces por eso que ellos son salvos, y eso es totalmente falso, mi hermano querido. ¿Ok? Cuando he visto a esos hermanos arrogantes comprender la verdad, se quiebran porque entienden que la gracia soberana de Dios es la que los ha hecho salvos y no ninguna de las obras buenas y bonitas que ellos puedan haber hecho. He visto también cristianos débiles fortalecerse al comprender que su seguridad eterna no depende de ellos, sino de la voluntad incansable de Dios. Pero hay gente que manipula a los creyentes por falta de conocimiento, o a veces lo harán adrede, no sé, ya eso es el problema de ellos con Dios. Pero le meten un psicoterror a los pobres hermanos para manipularlos y manejarlos, para que se porten bien, para que hagan caso, cuando que realmente la seguridad eterna no depende de ellos, sino de la voluntad incansable, soberana de Dios. También he visto cristianos asustados tener paz al comprender que el amor de Dios por ellos es incondicional, eterno y personal. ¿Qué significa incondicional? Que no hay condiciones. Dios te ama porque te ama, porque tú te portas bien, te ama. No, no. Dios te ama incondicionalmente. Escuche bien. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escucha bien, no según tus obras, no según tu decisión. Tú decidiste, te arrepentiste y decidí caminar con Cristo. Mentira. Sino según el puro afecto de su voluntad soberana, libre e incondicional del Dios Todopoderoso. Es por eso que Dios no se desencanta de sus elegidos, porque Él ya los conoció desde la eternidad a los elegidos. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Por eso Dios no se cansa de sus elegidos. Él sabía que los elegidos, que somos nosotros, los escogidos y los predestinados, éramos malos. Y bien malo, malísimo. ¿Y tú crees que Dios se desencantó por eso? Me desencantaron. No, es cuando Él nos escogió, Él nos escogió incondicional, no con condiciones. Si te portas bien el caramelo. No, eso lo dice tu mamá y tu papá en tu casa, te lo enseñaron desde que eras niño. Pero Dios no enseña eso. Dios no te pone condiciones para amarte, para escogerte, para predestinarte. Él no puso condiciones.
Él dice que por amor incondicional, ¿ok? Amor puro, incondicional. Te escogió y te eligió. Por eso Dios, claramente dice la Biblia, que Dios no se desencanta de sus elegidos, porque ya los conoció desde antes de la eternidad. Según Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, a estos predestinó. ¿Ok? Dice que tenemos casos como cuál, como el de la ramera la ramera, en la Biblia, que era una prostituta cananea que vivió en Jericó. Era prostituta cananea, escucha bien, no era israelita, era cananea, vivió en Jericó. Y aunque la Biblia dice, en Levítico 21:7 dice, con mujer ramera o infame no te casarás, o no se casarán. ¿A quién le dio esa orden Dios? A su pueblo elegido, a su pueblo escogido, que era Israel. ¿Y por qué? Porque Rahab, aunque era prostituta cananea, Dios le permitió que se casara con el espía que ella misma escondió, que se llamaba Salmón. Porque lo escondió, hermano, porque ella le hizo un favor. Mentira. Por eso no fue. ¿Sabe por qué? Porque Rahab, esa ramera, era escogida, era elegida y era una mujer predestinada por Dios con un propósito eterno. Y Dios es soberano, Él es el que hace las cosas como Él quiere. ¿Quién le va a decir a Dios cómo y por qué hace lo que hace? En Mateo capítulo 1, versículo 5 dice que Salmón, ¿quién era Salmón? Salmón era el espía que Rahab la ramera había escondido. Pero esa Rahab la ramera y ese Salmón, luego que fue destruido Jericó, luego que Dios destruyó Jericó y Josué con todos los israelitas, soldados guerreros, destruyeron Jericó, se salvó nada más Rahab, le perdonaron la vida a Rahab, la ramera, y a la familia de Rahab. Se la llevaron a vivir Israel y en Israel se casó esta mujer que, a pesar de ser ramera y Dios haberlo dicho en Levítico 21:7, con mujer ramera o infame no se casarán, Salmón, un príncipe, porque Salmón no era cualquiera, era un líder de los principales líderes, ¿ok?, de las tribus de Israel. ¿Qué pasó? Se casó con Rahab. Mateo capítulo 1 versículo 5 dice que Salmón engendró de Rahab a Boaz. Boaz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Verso 6 dice, Isaí engendró al rey David. Entonces, en Mateo 1:1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo en la Biblia es llamado hijo de David. Marcos 10:47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, el hijo de David, resulta que David era hijo de Isaí de Belén era hijo de Obed, Obed era hijo de Boaz, y Boaz era hijo de Rahab la ramera. Entiéndase claramente que a través de Rahab la ramera vendría o saldría el linaje o la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con alguien, sea lo que sea, sea como sea, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dice la Biblia en el Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Entonces, hermano querido, nosotros nos desilusionamos con las personas porque las descubrimos con el tiempo, ¿verdad?, que son hipócritas, que son falsos, que son desleales. Sí, pero Dios no. Dios no se desencanta con sus elegidos porque ya Él nos conoció perfectamente desde la eternidad. Según Romanos 8:29 dice, los que antes conoció esto predestinó. Ya Dios nos predestinó y Él nos conocía. Sabíamos que íbamos a hacer unos rolos de vagos, borrachos, malandros, algunas prostitutas, ladrones, homosexuales, pero Dios los ama, los predestinó y en Él no hay sombra de variación. La Biblia dice claramente en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se va a arrepentir. Dios te escogió, te eligió y te predestinó desde antes de la fundación del mundo. No importa, ya Él sabía que tú ibas a hacer lo que ibas a hacer. Entonces no vengas tú a creer, a tratar de decir o aparentar que son por tus obras, por tu buena moral, por tu buena conducta que Dios te ama. Dios te ama incondicionalmente, seas lo que sea, porque ¿qué hicimos nosotros de bueno para merecer que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario por nosotros? Nada bueno hicimos y Jesús murió por nosotros. Eso significa que Dios nos ama incondicionalmente.
Quienes te ponen condiciones son algunos hombres en la iglesia. Si te portas bien vas para el cielo, si te portas mal vas para el infierno. ¿Ok? Pero Dios no te pone esa condición. Dios sabía que Él tiene que comenzar una buena obra en nosotros, la comenzó. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Él la tiene que perfeccionar. Y Él la va a terminar, la tiene que terminar, no es obra inconclusa. No tiene ni siquiera tú que ayudarlo. No, yo tengo que poner mi parte, tú no tienes que poner en ninguna parte. Dios lo hace todo, Dios no necesita de tu ayuda. Cuando tú lo ayudas, echas a perder la fiesta. Porque tiene Dios que deshacer lo que tú hiciste para luego Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Tú lo único que tienes es que obedecer y dejarte guiar por el Espíritu Santo. Eso es todo, aleluya, amén. Amén. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Fíjate tú que Dios te conoció antes que te formases en el vientre de tu madre. Entonces no vengas tú con el cuento que Dios está desencantado contigo porque te vio haciendo lo malo. Ay, Dios mío, ya Dios no te va más, no te quiere. Eso es falso, mi hermano. Eso somos nosotros, que como no conocemos a la gente, sino en el caminar, nos damos cuenta que son gente mala y entonces nos desencantamos y nos decepcionamos. Y otros se decepcionan con uno, pues con nosotros también, ¿por qué no? Pero Dios no es así. Acuérdate que sus pensamientos, según Isaías, capítulo 55, versículo 8, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos nuestros. Amén. Entonces, las personas a las que Dios ama son como un libro abierto delante de Él. Él conoce cada pecado que cometiste, que cometes y que cometerás. Ay, no, yo no creo, que me da pena con Dios. Dios te conoce. Tú eres un libro abierto delante de Él. Él, antes de escogerte, antes de predestinarte, dice la Biblia que te conoció. Por lo tanto, no te asustes, sigue adelante, ten paz, porque Él te ama incondicionalmente. Mira, cuando tú vas a las iglesias, la mayoría, incluso, me atrevo a decirlo, el 90% de los pastores fueron hombres mala conducta. Tú escuchas los testimonios, tú los ves bonitos, rosaditos, gorditos, como tú los quieras ver. Pero cuando tú escuchas los testimonios, fueron tremendos malandros, tremendos delincuentes. Y tú dices, ¿por qué Dios te escogió a ti así? ¿Por qué Dios te quiso a ti? Y tú ves otros que se mueren, que son hasta premio Nobel de literatura, y se murió y nunca tuvo salvación. Y tú dices, ¿pero por qué no escogió a aquel y a este sí, a este vago, a este malandro? Porque la escogencia no es por tu buena conducta, por tu buena moral, por tu cara bonita, o por la familia que seas, o por la etnia o el país donde hayas nacido. Dios te escoge incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo, desde antes que te formases en el vientre de tu madre. Así que lo que tú haces no le cae de sorpresa a Dios. Por lo que tú vas a hacer no le cae de sorpresa a Dios. Y Él te sigue amando. Escúchame bien, no te dejes de engañar. Hay muchos que no están en la iglesia porque los hermanitos le dijeron, es que tú pecas mucho. Ubícate, busca tu lugar. Esa no es la iglesia entonces donde tú tienes que estar. Búscate donde te quieran. Y sobre todo, primero que nada, que te quiera Dios, que es lo más importante. Pero ubícate. Amén, eso es lo que tenemos que hacer. Cada quien tiene que ubicarse. ¿Ok? Seguimos. Mire, lo más glorioso es que estas personas siempre han sido amadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios no los amó después que nacieron. No. Analicemos bien lo que dice la Biblia. Antes de que existiera el tiempo, antes de que fuera creado el universo, antes de que Adán respirara su primer aliento, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ya te amaba, escucha bien, ya te había elegido, ya había puesto su afecto eterno sobre ti. Antes de todo, de que todo existiera, lo dice la Escritura y yo lo creo. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que todo existiera, ya Dios te amaba, ya Dios te había escogido. Antes de que Adán existiera, antes que Adán respirara su primer aliento, antes de todo, antes que fuese creado el primer animal, la serpiente, el diablo, lo que sea, antes de todo, ya Dios te amaba y te sigue amando. ¿Qué te parece? Incondicionalmente. No es porque ahora tú eres santo y caminas en santidad y usas la falda más larga que todas las faldas, ¿ves? Y no te pasas una hojilla ni te rasuras ninguno de los pelos, ni lo de los sobacos, ni de ningún lado. Entonces tú eres más amada que Dios, por Dios, que las demás hermanas mundanas que están en la iglesia que usan pantalón. Eso es falso. Dios te ama incondicionalmente. Dios no pone condiciones. Esas condiciones las ponen los hombres. No las pone Dios. Dios sigue amándote. Amén.
Aleluya. Entonces, no fue cuando creíste, no fue después que naciste, fue antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver con qué tipo de amor nos amó Dios. Si es un amor condicional, vamos a ver. Si es un amor condicional que depende de nosotros, ejemplo, de mi buen comportamiento, de mi santidad, por mis oraciones, porque yo leo mucho la Biblia. Eso es falso, mi hermano. O es un amor incondicional que fluye de su voluntad soberana. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primero, Dios es quien elige y no nosotros. Según Juan 15:16, Jesucristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién te eligió? ¿Tú elegiste a Dios? No, Dios te eligió a ti. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Escuche bien, con toda, no con poca ni con alguna, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió Él en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios nos eligió, Dios nos predestinó, y eso es incondicional, porque no había nada en nosotros, ¿verdad?, que pudiera agradar a Dios, nada en nosotros que nos hiciera dignos de ser elegidos. No había nada. Fíjate tú que ni siquiera había creado el mundo. No había nada. Cuando nos amó tanto y nos escogió, nos predestinó y nos eligió. Nada, no habíamos hecho nada. Entonces, ese es un amor incondicional. Las condiciones las ponen los hombres para que Dios te pueda amar. Tú tienes que hacer esto y aquello y portarte de esta manera. Si Dios no te ama, a ti te va mal, es porque tú te portas mal, porque tú no haces caso, porque tú haces esto. Eso es falso. Oye, Dios te sigue amando, te ama, y en Él no hay sombra de variación. Él te ama tanto ayer, antes, y te seguirá amando. Y si me porto mal, mire, yo por muy mal que me porte, yo no me voy a portar más mal de lo que yo me porté cuando Dios me perdonó la vida y me salvó. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto por menos de lo que uno hizo? Y sin embargo Dios nos perdonó a nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Ya somos elegidos, ya somos escogidos, ya somos predestinados. Por eso no nos morimos. Yo he visto gente morir por menos, jovencito. Yo cuando veo a una persona morir me da dolor. Pero bueno, ya eso depende de Dios, eso no depende de más nadie. Hijos hasta de cristianos, las madres dicen: ¿por qué, Señor, te llevaste a mi hijo? Bueno, lamentablemente no es porque tú seas cristiano. La Biblia no dice que si tú eres cristiano hay un derecho, una obligación de que por eso tus hijos van a hacer lo que les da la gana, y si no están escogidos, olvídate. Okay, la Biblia dice: cree tú y tu casa será salvo. Pero esa condición depende de Dios, ¿okay? No mía. Porque a veces nosotros queremos imponerle a Dios y pasamos trabajo y no entendemos, no logramos entender por qué. La Biblia dice que antes que te formases en el vientre de tu madre, porque incluso en el vientre de la madre de Jacob y de Esaú habían dos niños que eran gemelos. Pero ¿qué pasó antes? Fíjate tú, antes de haber nacido, Dios dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ya aborreció a uno, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo, cuando que Dios, por su amor y su misericordia, quien es el que llama, quien es el que coge, quien es el que elige, ya había escogido a uno y a otro no. Ya esa es cuestión de Dios. Amén. Alégrate tú, alábalo tú, que eres escogido, que eres elegido y que eres predestinado. Alábalo y alégrate. Amén. Por eso. Mira, un ejemplo. Hay muchas personas que dicen: voy a hacer esto por ti porque yo sé que tú algún día vas a hacer algo por mí. Eso no es amor, eso es un negocio. Eso es un negocio. Pero el amor, para ser amor, debe ser incondicional. Y ese es el tipo de amor que Dios tiene para sus elegidos. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Escucha bien, ¿murió por quién? Cristo, por los impíos.
Un impío merece que una persona derrame su sangre y muera por él. No. Pero como él, el Dios al que le servimos, el que nos llamó, tiene un amor incondicional, no nos condiciona. Si te portas bien, mi hijo muere por ti. No dijo eso. Él murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso sí es amor de verdad. Cualquiera puede hacer, yo voy a morir porque ese tipo de buena gente, yo voy a dar mi vida por él. Ok, cualquiera puede osar, como dice la Biblia, puede osar morir, está bien. Pero no cualquiera muere por uno que no se merezca. Amén. Ese favor tan grande. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, en la mente de Dios, Él nos veía como impíos. Nos veía como pecadores. Nos veía como sus enemigos. Pero Dios nos amó sin condición alguna. Nos amó. A ti Dios no te ama porque tú eres santo. Escucha bien, a ti Dios no te ama porque tú eres santo. Tú eres santo porque Dios te ama. ¿Entendiste? A ti Dios no te ama porque eres santo. Tú eres santo porque Dios te ama. Efesios 1:4 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, amén, en amor, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa cuando algo es puro? ¿Qué significa? Significa que no está mezclado con nada, no está mezclado con nada. Así que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección, aparte de la voluntad soberana de Dios. Así que no fue tomada tu buena conducta, tu buena moral, porque tú eres muy bueno, porque tú eres hijo de cristiano, tú naciste en una casa y tú siempre caminaste en bendiciones. Olvídate de eso, tú fuiste escogido, fuiste elegido y fuiste predestinado, ¿verdad? ¿Por qué? Por el puro, no hubo mezcla. Es que mi mamá oraba mucho por mí. Es que mi papá oraba mucho por mí. Es que mi familia es cristiana y ora mucho por mí. Es que en la iglesia donde nosotros vamos son santos. Ahí se practica la santidad pura y son todos puros. Falso. ¿Usted sabe por qué usted es escogido, es elegido y es predestinado? Por el puro afecto de la voluntad de Dios. Ahí no hay mezcla. Lo puro es puro, no hay mezcla alguna. Así que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección, aparte de la voluntad soberana de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, escuche bien, a su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios, amén, que lo movió. Hay un propósito en Dios que lo movió a elegirlo. Entonces, según su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios que lo movió a elegirlo. Dijo este y aquel. Hay un propósito. Y ese propósito tiene que ver con Dios y no con nosotros. Yo no sé cuál era el propósito. Yo simplemente estoy aquí pidiéndole a Dios y obedeciendo lo que dice Juan 14:26, que Jesucristo dijo, y el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os hará saber todas las cosas y los guiará a toda verdad. Eso es todo. Que yo no sé más nada, yo creo que usted tampoco, o al menos que usted sea colaborador y ayudador de Dios. Pero mire, escuche bien, Romanos 8:29-30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Dios lo hace todo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿a quiénes predestinó Dios? A los que conoció desde antes de la fundación del mundo. Ojo con esto. Pero no con un conocimiento intelectual, sino con un conocimiento netamente afectivo. Escuche bien. A los que conoció, ¿a quién escogió Dios? A los que conoció, a los que antes conoció. Pero cuando te habla de conocer, no te está hablando de un conocimiento intelectual, sino afectivo. ¿Por qué no es intelectual? Porque la Biblia dice en Amós 3:2 dice, a vosotros solamente he escogido de todas las familias de la tierra. Escuche bien. ¿Acaso no conocía Dios la existencia de los filisteos? ¿Ves? De los babilónicos,
de los medopersas, de los griegos. Claro que sí los conocía a todos, pero solo a Israel amó. Ya es un conocimiento afectivo. A nosotros, a los que antes conoció, ¿conoce a todo el mundo o es que no va a conocer a todo el mundo si la Biblia dice que hasta un pelo en la cabeza él no sabe de cuántos tiene la gente, cuánta gente hay, cuántos seres humanos, buenos, malos, chiquitos, grandes, bonitos, hombres, mujeres, todo eso lo sabe Dios todo. Entonces el llamamiento o el conocimiento no es emocional ni intelectual, sino afectivo, que Dios te ama, por eso te escoge, porque te amó, Él conoce, por eso en Amós dice claramente, a vosotros solamente he conocido, ¿ves? De todas las familias de la tierra, los conoció, por eso de una manera afectiva, al pueblo de Israel, a los demás lo sabía que los conocía porque existía, Él conocía que existía, ¿verdad? Los filisteos, los babilonios, los medo-persas, los griegos, pero solo amó al pueblo de Israel. Así que a ti, en la gracia, a ti, escucha bien, hermano, tú que me estás escuchando, en la gracia, tú eres un escogido, eres un elegido, eres un predestinado. Dios te amó porque Dios te conoció. Hay miles de personas, pero Dios tiene algo afectivo contigo y por eso vive contigo, camina contigo, anda contigo y te cuida y te protege. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, Dios nos amó con un amor incondicional, pero selectivo. Él selecciona a sus escogidos, a sus elegidos, a sus ovejas. Amén. A sus ovejas. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vamos a leer bien detenidamente y con calma este versículo. Elegidos según la presencia. Aquí hay un error donde muchos cristianos que leen la Biblia la leen de una manera totalmente errada. Porque piensan que la palabra presencia que dice aquí es presente, de presente, según la presencia de Dios. No, eso no tiene nada que ver con presencia, de presente. Escuche bien lo que dice. Elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y la palabra presciencia significa conocimiento de las cosas futuras. ¿Ves? Presciencia, no es presencia, son dos cosas distintas. Ojo con esto. Así que nosotros no obedecimos, ¿verdad? Así que nosotros no obedecimos y por eso fuimos elegidos. ¿Ves? Nosotros fuimos elegidos para obedecer. No es que nosotros obedecimos. Dios me escogió porque yo fui obediente, hermano. Yo fui obediente y yo me arrepentí. Mentira, déjate de esa mentira, escucha bien. Nosotros no obedecimos y por eso fuimos escogidos. No, nosotros fuimos escogidos y por eso obedecemos. Porque fuimos escogidos para obedecer. Mira lo que lo dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Nosotros fuimos escogidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo que nos limpió de pecado. Por eso nuestros pecados son perdonados, nos lavó con su sangre y obedecemos porque fuimos escogidos para obedecer. Escucha bien. Y ay de mí, dice el apóstol Pablo, ay de mí si no obedezco. Es lamentable y triste, pero olvídense que esto es delicado y es serio. El Espíritu Santo es el que me va a guiar toda verdad. Él está con nosotros. Por eso nosotros venimos mejorando poco a poco. Y todavía nos falta porque vamos camino a la estatura, todos. Ay, ¿usted también, pastor? Sí, yo también. Yo puedo ser santo pastor, pero esto no es porque yo soy mejor que tú. A lo mejor tú eres mejor que yo. Pero quiero que te diga algo. Voy camino igual que tú a la estatura. No hemos llegado, hermano. Por eso le digo a muchos, no me critique que yo no te critique. Solamente te enseño. Pero vamos camino a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén, no hemos llegado. Entonces, pero lo único bueno que te puedo decir es que somos llamados para obedecer. Por eso estamos mejor que cuando empezamos. Yo cuando no era cristiano, yo no creía en nada ni en nadie. Sí, no sabía que existía un Dios así tan bueno. De repente lo conocía desde lejos, como mucha gente lo conoce. Pero ahora lo conozco porque está cerca. Vive en nosotros y camina con nosotros. Amén. Ahora, nosotros no obedecimos y por eso fuimos elegidos, sino que nosotros fuimos elegidos para obedecer y por eso obedecemos y fuimos rociados con la sangre de Jesucristo. Así que, hermano, si tú eres un elegido, un escogido y un predestinado, alégrate, porque la salvación
Y las decisiones divinas no dependen del deseo humano ni del esfuerzo personal. Varón, es que yo me esfuerzo, yo me levanto a las 3 de la mañana a orar duro. Y oro toda la madrugada hasta las 7 de la mañana, varón. Y me voy al trabajo y pongo una música cristiana que a algunos se le levanta el diablo en la oficina donde yo trabajo. Y me dicen, calla esa música que nos tienes atormentado. Y yo reprendo a Satanás cuando se levanta. Mire, escúcheme bien, eso es legalismo y religión. Porque la salvación y las decisiones divinas no dependen del deseo humano ni del esfuerzo personal, sino de la soberana misericordia de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ojo, y Lucas 10, 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiere, se lo revela. Así que nadie puede tener relación a menos que Dios se lo permita. Tú no puedes conocer al Padre al menos que el Hijo. Escucha bien, tú no puedes conocer al Padre a menos que el Hijo te lo revele. ¿Quieres conocer al Padre? ¿Quieres conocer al Padre? Te voy a dejar esto como tarea para tu casa. Lee Juan capítulo 12, versículos 44 y 45. A ver si Dios te revela para que el Hijo te muestre y te dé a conocer quién es el Padre. Te dejo esa tarea en tu casa, léelo en tu casa, Juan 12, 44 y 45. ¿Quieres conocer al Padre? Ahí te dejo eso como tarea. Ojalá que el Hijo pueda revelarte quién es el Padre. Nuestro Dios es un Rey soberano. ¿Y sabes por qué tú creíste? Porque fuiste elegido por Dios para vida eterna. Hechos 13:48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Así que todo es por gracia soberana de Dios y no por tus obras. Ya habían personas aquí que estaban ordenados para vida eterna. No va a poder creer más nadie, sino los que están elegidos, los que están escogidos, los que están predestinados, los que están ordenados para vida eterna, los que son las ovejas de Jesús, más nadie. Recuerda, tú no eres salvo porque eres santo, tú no eres salvo porque eres santo, tú eres santo porque eres salvo. Eso tenemos que aprendernoslo de memoria. Hechos 18:27 dice, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Esto está hablando ¿de quién? De Apolo. Y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Creyeron por gracia, no por obra. ¿Ok? Estamos claros en eso. ¿Por qué creyeron entonces? ¿Porque eran mejores que los otros? No. Entonces, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido, os es dado por gracia, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es por gracia, todo es por gracia, todo viene de Dios. La gracia significa favor inmerecido, un favor que Dios te hizo que tú no te merecías. Filipenses 2:12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escuche bien, porque Dios, dice el verso que viene, Dios es el que en vosotros produce, así como el querer, el hacer por su buena voluntad. Ahí está, escuche bien, en estos dos versículos está mi responsabilidad, pero allí está la soberanía de Dios. ¿Ves? ¿Cuál es mi responsabilidad? Lo que dice la Biblia. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahorita aquí? Predicando el Evangelio. ¿Qué está haciendo usted allí? Escuchando la predicación del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo ambos? Estamos ocupándonos de nuestra salvación. Pero ¿por qué yo estoy predicando y por qué tú estás escuchando? Porque Dios es el que produce en nosotros el querer. Escucha bien. Como el hacer, lo que yo estoy haciendo. Yo quise predicar. Estoy predicando. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Por su buena voluntad. ¿Ok? Entonces, cuando la gente piensa que la salvación la vas a cuidar tú, mira, Dios dice que tienes que ocuparte de la salvación. Sí, es verdad, esa es mi responsabilidad y lo estoy haciendo, aquí estoy.
¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, amén, amén. Amén. Entonces Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su santa y divina voluntad. Porque si la salvación que Dios te regaló por gracia, que es un regalo que tú no te merecías, la tienes que cuidar tú por tus obras, entonces déjame decirte que ya la perdiste. Olvídate que no vas para el baile, porque la salvación que Dios te la da, Él mismo te la cuida. Amén. Dios te bendiga. Desde la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, Iglesia Oasis de Bendición, tu hermano y amigo, el pastor Miguel López.